Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias a los compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa, donde queremos hablar del aspecto de un año del confinamiento que se llevó por parte del COVID, a un año de la llegada de la pandemia mundial por el COVID-19. La crisis, desgraciadamente, no termina y está muy lejos de que llegue a su fin. Hay que recordar que México ya atravesaba una crisis económica por el nulo crecimiento que se dio a partir del año 2019. Se aumentó el desempleo solamente en este periodo, pero después de la pandemia, desgraciadamente, México no estuvo preparado para poder salir adelante en esto. Y lo que provocó la pandemia fue poner en evidencia el mal manejo de este gobierno. Puso en evidencia la ineptitud del gobierno de Morena. Todo el mundo iba en una dirección, nosotros en sentido contrario. Todo el mundo estaba haciendo pruebas de detección rápida, equipando sus hospitales, apoyando a los médicos, a las enfermeras, y México estábamos haciendo totalmente lo contrario. El propio presidente de la República, en estas cuestiones que le caracterizan mucho, de en las mañaneras ser muy elocuente y luego hacerse un poco el chistoso, saca el amuleto, el detente, el que decir que el COVID solamente podía darle a los corruptos y a la gente que pudieran hacer cosas indebidas. Bueno, hay que recordar que a él ya le dio y le dio a muchos de su gabinete el tema del COVID-19. No se prepararon para enfrentar la pandemia, mintieron descaradamente. Ustedes recordarán al inicio de la pandemia cómo el subsecretario López-Gatell creó este sistema de contabilidad que a los pocos meses, dos más, si mal no recuerdo, lo dio de baja porque decía que era una proyección de que los contagios en México iban a proyectar 3 veces más de lo que es. Y hoy vemos cómo ha sido este método, el método Centinela, fue un total fracaso. El año pasado todavía el propio presidente decían ya aplanamos la curva en el mes de junio, el mes de julio. El propio López-Gatell, por la presión de los ciudadanos y por presión de la Organización Mundial de la Salud, incluso él mismo comentaba que llegar a los 60,000 fallecimientos sería una catástrofe en México. Y bueno, hoy cifras oficiales llevan 193,000, 3 veces, 4 veces más de lo que ellos decían que iba a ser esta catástrofe. Y eso es cifras oficiales. Hay que recordar que hay muchas cifras que no han querido registrar como fallecimientos por COVID. Los registran por otro tipo de padecimientos, por una neumonía típica, un paro cardiorrespiratorio, pero no por COVID. Entonces, eso aumenta este tema. Y hay que recordar que también México, desgraciadamente, es el país con más fallecimientos del personal de salud. Es el país que tenemos más padecimientos de gente que ha dado su vida, este ejército de hombres y de mujeres que han dado su vida por todas y por todos nosotros. Es totalmente lamentable. Fragmentó el presidente el sistema de salud con la creación del quién sabe, no sabemos. Hoy vemos este gran problema. Aprovecharon la pandemia para seguir haciendo la corrupción que tanto ellos criticaron y que hoy vemos evidente que la corrupción en este gobierno está al orden del día. Recordemos la simulación y que fue por algún medio de comunicación que se puso en evidencia la venta de ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social a un sobreprecio. Recordemos que el 80% de los contratos de este gobierno son adjudicaciones directas y que son actividades periodísticas, lo que nos ha permitido podernos dar cuenta de todo lo que está pasando.
afectaron la cadena del suministro para medicamentos para pacientes con cáncer, argumentando, como en todo lo argumentan, el tema de la corrupción. Hay que recordar que al día de hoy no hay nadie en la cárcel por estos argumentos que ellos, el presidente lleva 2 años y medio diciendo, porque sabe que es algo que la gente cree que es cierto, que están combatiendo el tema de la corrupción, pero bueno, para muestra hay que voltear a ver a Zoé Robledo, a Pío López, a Felipa López y a muchos hoy impresentables que han estado en esto. Eliminaron el Fondo de Salud con 33 mil millones destinados a emergencias como el COVID, redujeron el 50% a la Dirección General de Epidemiología, lo cual nos parece totalmente lamentable. Y ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pedimos reiteradas ocasiones que se discutiera la ley de emergencia y recuperación económica para dar un ingreso básico universal a quienes habrían pedido su ingreso. Fue tal así la presión que la propia Junta de Coordinación Política, para no seguirse viendo indolentes hasta en esta situación, crearon un grupo de trabajo para poder discutir este tema, la ley de emergencia. Otros grupos parlamentarios presentaron algo similar con otro nombre y hoy vemos que está durmiendo el sueño de los justos porque es algo que obviamente no le conviene al gobierno. El gobierno de Morena ahora se excusa diciendo que la pandemia fue un evento mundial e impredecible, y hay que decirlo, es verdad, pero también hay que reconocer que países con ingresos económicos muchísimo menores que México, y basta con que volteemos a Centroamérica, hicieron muchísimo mejor la tarea que nosotros. El propio subsecretario dando positivo a COVID, saliendo a la calle para llamar la atención y para seguir teniendo distractores, que a este gobierno es lo que más le gusta, no trabajar y seguir generando distractores. El propio presidente, el seguir diciendo que él no usará el cubrebocas cuando a nivel mundial la comunidad científica habla del por qué se debe utilizar el cubrebocas, y el presidente siguiendo con esto que lo caracteriza, ser el foco de atención para distraer de otros problemas graves como la salud, la economía, la seguridad en este país. Es evidente que la pandemia sobrepasó desde hace mucho a este país. Nunca lograron aplanar la pandemia. México y el mundo está siendo atacado por el COVID, efectivamente, pero desgraciadamente en México tenemos un virus y ese virus se llama Morena, que está plagado de mentiras, de corrupción, de indolencia, de irresponsabilidad y, lo más grave, de una clara ineptitud. La estrategia de vacunación ha sido decepcionante, el ritmo de vacunación es lento, niegan las vacunas al personal médico. El presidente ahora juega electoralmente y políticamente y dice voy a vacunar a los maestros, pero a los médicos no, porque sabe que a él le interesan los votos. Y el presidente, lo que ha vivido en estos últimos años, o más bien desde los 70, pues es el tema electoral. Eso es lo que a él le encanta, el tema electoral, y le preocupa muy poco lo que pueda pasarle a los ciudadanos. A él lo que le preocupa es que realmente tenga los votos. El presidente también dijo que no lucrarían con esto y vemos a los siervos de la nación en las calles diciendo que estas vacunas son gracias a Morena. Nos parece realmente algo que raya de veras en la indolencia, sin ninguna vergüenza, con un total descaro lo que hace Morena, utilizando la desgracia humana, la desgracia que nos está llevando este virus para lucrar políticamente. Me parece que es de lo más inhumano esto que están haciendo. Y a un año del confinamiento por la pandemia ha quedado de manifiesto que tenemos el peor gobierno en el peor momento. La irresponsabilidad con que han actuado es criminal. Las y los senadores de Acción Nacional vamos a seguir insistiendo en que las diferentes áreas del gobierno deben de rendir cuentas ante el fracaso de la atención de la crisis por este COVID-19. Hay que recordar que se han negado reiteradamente a que pueda comparecer por este tema
el secretario de Salud, que nunca se le ha visto, y mucho menos al subsecretario de Salud. Y algo muy grave, el presidente en un año jamás se reunió con los gobernadores para tocar el tema de la crisis del COVID-19. Jamás se reunió. Pero sí se reunió ayer para tocar temas electorales. Ahí es donde nos damos cuenta que al presidente no le interesa la salud. Al presidente lo que le gusta y lo que quiere son los votos. Muchas gracias, compañeras y compañeros de medios de comunicación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senador. Empezaríamos entonces con las preguntas. Gerardo Segura y Gerardo Zedillo hacen la misma pregunta, que es si puede dar un comentario en torno al expediente de la adquisición de vacunas Sputnik falsas. No, perdóneme, no es la misma. Gerardo Segura pregunta, ¿qué opina de que el expediente de la adquisición de la vacuna Sputnik quedó reservado por 5 años? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me parece lamentable. Eso y todo lo que el presidente en estos 2 años y medio, aquello que el presidente le dijo a los mexicanos que su gobierno sería como una caja de cristal, tan transparente que pudieras verla por todos lados y por todas las aristas, queda en evidencia que no es más un tema de corrupción. Este tema que se hayan reservado, un tema de seguridad nacional por 5 años, no me queda la menor duda que hay un tema de corrupción ahí, por eso es que se lo están reservando. Como la adquisición de esta y como la adquisición de todo lo que se están reservando con respecto a la salud, y nos parece que es un tema de lo más falso e hipócrita del gobierno que diga que es un gobierno transparente y fuera de corrupción, cuando hoy este tema de la vacuna Sputnik y otro tema de la adquisición de otras vacunas, el primer lote de las vacunas que llegó de Pfizer, que por un trascendido de medios de comunicación fue donado por el gobierno de Estados Unidos cuando el gobierno decía que estaban haciendo todo lo necesario, Marcelo Ebrard, para poder traer vacunas, lo cual quedó en evidencia que es totalmente falso y mentiroso todo lo que este gobierno dice y lucra con este problema. Gracias, senador. El mismo Gerardo Segura pregunta, la economía sigue destrozada y no se ve cómo salir adelante. El mismo INCO ha dicho que esto se ve agravado por la terquedad de no otorgar apoyos a empresas, comercios y desempleados. ¿No es momento de interponer denuncias legales por esta situación para exhibir la responsabilidad de este gobierno? Gracias, Gerardo. Déjame decirte que Acción Nacional y el bloque de contención no hemos dejado de señalar la actuación criminal de este gobierno, del secretario Fantasma y del subsecretario López-Gatell. Hemos también interpuesto diversos recursos para exigir la transparencia y terminar con esta opacidad. Lo hemos hecho desde la tribuna, lo hemos puesto en evidencia, pero recordemos que desgraciadamente en el gobierno, hoy con la mayoría de Morena y de los aliados, muchos de estos temas desgraciadamente solamente se quedan en el discurso en la tribuna. Vamos a seguirlo denunciando, los vamos a seguir poniendo en evidencia para que los ciudadanos puedan darse cuenta del mal gobierno que hoy tenemos en México. Gracias, senador. Y finalmente, Gerardo Segura pregunta, ¿el acuerdo por la democracia para que nadie meta las manos en las elecciones no es puro engaño, pura demagogia? Pues el gobierno es el primero que no respeta el proceso electoral en temas como la vacunación y entrega de apoyos sociales. Definitivamente, Gerardo, es un engaño más. El propio presidente, cuando era candidato, ustedes se recordarán que exigió al INE para que el presidente en ese entonces, Peña, no hiciera y no saliera en spot y en temas que pudieran estar dando pie a poder incidir en el voto. Y hoy el presidente ha hecho todo lo posible, hay que decirlo también, con engaños para seguir saliendo en las mañaneras porque él sabe que está haciendo. Yo hace un rato lo dije muy claro. En un año el presidente jamás se reunió con los gobernadores para tocar el tema de las vacunas, jamás. Y el día de ayer sí se reunió con los gobernadores para hablar del tema electoral. Un acuerdo por la democracia, el presidente basta que tenga que leer la ley, basta con que se remita a lo que digan nuestros códigos. No se necesita un acuerdo por la democracia. Se necesita que el presidente deje de simular y que se ciña a lo que dice nuestra Constitución y las leyes. A eso es lo que hoy debemos
de ajustarnos. Y lo más grave, lo que dicen los gobernadores al momento de salir de esta simulación. El presidente no dejó hablar a ningún gobernador. Él fue el único que habló y no dejó que hubiera intercambio de impresiones. Lo que nos queda claro es que es una simulación más del presidente para decirle y hablarle a su público que es un demócrata, lo cual el presidente es un autoritario. Muchas gracias, senador. Gerardo Cedillo pregunta, sobre la polémica de las vacunas falsas rusas en Campeche, si puede dar una opinión. Gracias, Gerardo Cedillo. Me parece lamentable esto que sucedió en Campeche. Primero, ellos argumentan que son vacunas falsas. ¿Quién puede acreditar si son verdaderas o falsas? ¿El gobierno? ¿El gobierno porque se pudiera hacer un escándalo si son verdaderas? ¿O lo dice falsas porque está plagado de corrupción este gobierno y es un distractor más? Debe de investigarse hasta las últimas consecuencias. Primero, si son verdaderas o falsas. Segundo, por qué viajaban a Honduras en este avión privado y cómo fue que lo detectaron. Me parece lamentable este circo mediático que hace el gobierno para distraer la atención de lo realmente importante que tenemos que discutir en México. Gracias, senador. Pregunta el mismo Gerardo Cedillo. Si a un año del confinamiento, de los errores del confinamiento, ahora se suma la falta de pagos a profesores de asignatura de la UNAM, que ya derivó en un paro de actividades en diversas facultades y preparatorias de la máxima casa de estudios. ¿Ahora vendrá una crisis en la UNAM? Me parece muy grave esto que está sucediendo en la UNAM, precisamente este tema de la falta de pago a muchos maestros de nuestra máxima casa de estudios. Lo que está sucediendo con la falta de pagos es una crisis más que el gobierno está generando. Recordemos que ellos dijeron que la educación iba a ser su prioridad y hoy nos damos cuenta que no. No sabemos en qué se está gastando el dinero. Hoy con la mayoría en la Cámara de Diputados tienen ellos, el presidente por primera vez desde 1994 a la fecha, la opción de poder hacer con el presupuesto lo que quiere, reservar la información que quiere, tener una secretaria de la función pública a modo, cómplice, comparsa. Tenemos un Congreso, desgraciadamente, también que se ha convertido en una oficialía de partes del gobierno y desgraciadamente organismos autónomos que el presidente cada vez quiere hacer uso de ellos. Todo esto es lo que hoy le permite al presidente hacer lo que quiera y hoy deriva esta crisis que está sucediendo en la UNAM por falta de pago a los maestros y que se traduce en la no transferencia de recursos para poder hacer el pago de ellos. Habrá que preguntar al rector de la UNAM si ya el gobierno federal a través de Hacienda ha asignado el presupuesto correspondiente a nuestra máxima casa de estudios en mes de marzo, a 3 meses de que este año fiscal ha iniciado. Muchas gracias, senador. Israel Aldave pregunta cuál va a ser el posicionamiento del grupo en la visita del presidente de Bolivia. ¿Cuál será la postura del grupo en su asistencia? Sí, gracias. Hay que recordar, bueno, hoy viene el presidente de Bolivia. México nos debemos de mantener como un país democrático y respetuoso para evitar los problemas internacionales, pero también hay que ser muy claros. En este país donde se está llevando un juicio a la expresidenta Yanín, nos parece muy lamentable que el Poder Judicial esté supeditado al Poder Ejecutivo en este gobierno y que sea un tema de una persecución política. Pedimos a todos los organismos internacionales, a nosotros desde el Senado de la República, que lo ocurrido en Bolivia debe de llamar la atención a todas las naciones. Las sociedades no estamos dispuestas a permitir estos abusos. Esto que está sucediendo, que se le haga un juicio justo a la expresidenta si cometió alguna falta en su país, pero también nos oponemos a que estos países se disfracen en falsas democracias.
en falsas democracias y cada vez quieran tener el control absoluto de todos los poderes, que el poder ejecutivo está con la tentación de tener el control total y absoluto del poder judicial en ese país. Y esas tentaciones suceden en muchos de estos países. Y nosotros, nuestra manifestación pública al presidente de Bolivia es esa, que se lleve un juicio justo a la expresidenta Janine y que los senadores del PAN seguiremos velando porque la democracia impere en los gobiernos del mundo y no la simulación. Muchas gracias, senador. Víctor Mayén pregunta, hoy Andrés Manuel anunció que Sedena y Marina se incorporan al Plan Nacional de Vacunación para ampliar su cobertura. ¿Habla de una estrategia improvisada y electorera? Todo lo que ha pasado en este año con el presidente y el tema del COVID-19 ha sido algo de ocurrencia solamente. No tienen un plan estratégico, no tienen las cifras correctas, no tienen los estudios necesarios y entonces el presidente lo que hace todos los días es un tema electoral y electorero, de un tema de ocurrencias para seguir generando expectativa a los ciudadanos y seguir generando una falsa esperanza que es lo que el presidente ha generado en estos 12 años y estos 2 años que van de gobierno. Nos parece muy lamentable. Ha habido ofrecimientos de los gobiernos estatales para ayudar al Ejecutivo Federal, a la administración, el transporte y el manejo del tema del COVID y de las vacunas. Y el presidente se ha rehusado, ha rechazado la ayuda que le han ofrecido la iniciativa privada y los gobernadores. El presidente sigue jugando con la enfermedad, sigue simulando que quiere ayudar, pero el presidente lo dijo muy bien. El tema de la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque le permite seguir lucrando con la enfermedad de las mexicanas y de los mexicanos. Gracias. Karina Aguilar pregunta, el INCO y otras organizaciones civiles han acusado opacidad y malas compras de medicamentos e insumos médicos del gobierno federal en el marco de la pandemia. Más allá de exhortos, ¿el bloque opositor en el Senado puede hacer algo para exigir transparencia en los contratos y recursos gastados en el sector salud por COVID-19? Recordemos, Karina, que todo el manejo lo tiene desgraciadamente el gobierno federal. Al tener ellos la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, no nos permite conocer mucha de esta información. El propio presidente se reservó por 5 años la adquisición de la vacuna Sputnik. Es una clara muestra que a este gobierno lo menos que le interesa es la transparencia. Y este gobierno lo que va a seguir privilegiando más que nunca es la corrupción, disfrazada de que son buenos, de que son santos. Y hoy podemos ver que el 80% de los contratos son asignaciones directas. Nos parece totalmente lamentable, criminal e irresponsable lo que hace este gobierno con el manejo de la pandemia y de la adquisición de los insumos. Gracias. Gabriel Santomila pregunta, si en este año de pandemia le reconocen al presidente López Obrador algún acierto o de plano está reprobado en todo. Nosotros pudiéramos reprobarlo como grupo parlamentario del PAN, pero la calificación final la tienen los ciudadanos. La calificación final la tienen las cifras. Somos el país con más muertes de médicos y enfermeras. Somos el país con menos vacunas en América. Somos el país con más contagiados. Somos el país con más muertes. Somos el país con el manejo más irresponsable del tema del COVID. Esas cifras son contundentes. Esas cifras son poderosas. Podemos voltear a ver al personal médico y enfermeras que hoy le exigen al presidente que sean vacunados. Y el presidente el día de ayer habla y dice que dará prioridad a los maestros y a las maestras para regresar a clases, cuando quienes han dado la batalla por nosotros es el personal médico. Entonces me parece que este gobierno está totalmente reprobado, no solamente en el tema de la pandemia, el tema de la seguridad, economía,
combate a la corrupción y en todos los temas que queramos mencionar, en todos los indicadores está reprobado. Muchas gracias. Y finalmente, Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Senador, yo quisiera preguntarle en torno a estos acuerdos que establecieron México y Estados Unidos para una migración ordenada. En primer lugar, preguntarle acerca de este programa Bracero o nuevo programa Bracero que está proponiendo México a Estados Unidos, si tendría que pasar por el Senado para ser aprobado como un acuerdo internacional del país en materia de migración. Y la segunda pregunta tendría que ver con estos niños que pues se ha incrementado el cruce de menores no acompañados y que bueno, ha representado pues un grave riesgo tanto para ellos como para la población en general que los ve pasar y no hace nada. La pregunta en concreto es, ¿qué puede hacer el Senado? ¿Qué pueden hacer los legisladores para participar en esta regulación de la migración? Hay que recordar que el Senado de la República, una de sus funciones exclusiva precisamente es el tema de la política exterior mexicana. Es un tema exclusivo que tiene la Cámara de Senadores. Y que el presidente de la República no vea al poder legislativo realmente como un poder de acompañamiento, de contrapeso, nos parece totalmente lamentable. Nosotros desde el Senado de la República vamos a seguir exhortando al gobierno federal, también a nuestros compañeros y compañeras senadoras y senadores de Morena y del bloque opositor, que hagan valer el derecho que tenemos como senadoras y senadores para poder incidir en la política exterior que está haciendo México y en este tema en particular. Pero también desde el Senado exigirle al gobierno de México este trato y este acompañamiento que debe de tener esta migración. Es preocupante lo que está pasando hoy en la frontera norte de nuestro país con el paso de menores de edad a la Unión Americana y no vemos que este gobierno tenga una política de acompañamiento, de resguardo, de protección, sobre todo de protección de nuestros menores y de nuestros migrantes. El presidente, lo vuelvo a repetir e insistir, solamente piensa en un tema electoral y es un tema que nos preocupa que hoy no se ha tomado en cuenta el Senado, como como en muchos otros temas que tienen este mal manejo de la política exterior en nuestro país. Senador, y si me lo permite, ayer durante la firma con los gobernadores no fue invitado el INE, hablando de organismos autónomos. Es uno de los grandes ausentes. Se habla de materia electoral, se habla de respeto a lo electoral, pero no se invita al árbitro del partido. Entonces, conocer su opinión al respecto. Es una simulación lo que está haciendo el presidente. No se necesita un acuerdo. Yo lo dije hace un rato, se necesita cumplir las leyes que ya tenemos. Ya tenemos leyes muy claras, tenemos una constitución, y se tiene que cumplir. Nos parece lamentable no solamente este tema de que no haya sido invitado el INE, sabemos que al presidente lo menos que le interesa es tener organismos autónomos sólidos e independientes. Él quiere tener organismos a modo y sabemos que a él lo ha dicho, al diablo las instituciones, así se ha expresado reiteradas ocasiones y que no haya estado invitado el INE nos parece una simulación, pero nos parece todavía más lamentable que se haya invitado a los gobernadores y que solo los hayan invitado a estar presentes sin la opción, sin el derecho de poder manifestarse, hablar o expresarse. Nos parece totalmente lamentable y lo único que hace es el presidente simular que es demócrata, cuando hoy tenemos al presidente más autoritario que este país ha tenido en los últimos años.